Permítanme presentarme. Soy el padre Daniel, y durante más de 50 años he servido a esta diócesis observando la fragilidad y la sublime resistencia del alma humana. Lo que hoy les ofrezco no es una homilía, sino un testamento, el relato de una implosión espiritual que terminó en un prodigio. Recibí esta carta hace mucho tiempo. Está escrita con tinta desvanecida y marcada con el polvo fino de la cantera, y narra no solo un colapso, sino una resurrección del espíritu. Prepárense para sumergirse en una historia que les mostrará la fuerza inconmensurable que habita en el lugar más profundo de la desesperación, garantizándoles una verdad eterna, que el perdón nunca está fuera del alcance de un corazón verdaderamente roto. Esta es la historia de Elías, el maestro cantero, y de la oración que lo sacó de un abismo de autocompasión para convertirlo en el arquitecto de su propia redención. Elías el cantero no era un hombre humilde. Era un artista de magnífica arrogancia, cuyas manos, toscas y fuertes, podían dar vida a la piedra más dura con una precisión que rozaba lo divino. Su reputación se extendía desde la costa del mar Egeo hasta las colinas de Judea. Cuando la gran catedral se elevó en el corazón de Antioquía, el obispo Melito no dudó. La talla del altar mayor, la pieza central, el pedestal de la fe, solo podía ser confiada a Elías. Específicamente, el foco de la devoción, la imagen de la Teotocos, la Madre de Dios, debía surgir de su mármol blanco. Este encargo llegó en la cúspide de su fama, pero también en la cima de su tragedia. Hacía apenas un año, un deslizamiento de tierra en la cantera que él mismo había supervisado, había reclamado no solo la vida de su joven esposa, Sarai, sino también la de su hijo nonato. La culpa era un cincel helado que lo había labrado por dentro, dejando su alma tan agrietada y fría como la piedra desechada. Su arte, antes una fuente de orgullo, se convirtió en una carga, y la fe, que había sido el cimiento de su vida, se desmoronó. ¿Cómo podría un Dios bueno permitir una devastación tan precisa y cruel? Elías aceptó el encargo con una frialdad profesional. El obispo, un hombre de profunda visión, le entregó el bloque de mármol de Paros, puro y sin mácula, prometiéndole que era el más hermoso que se había extraído en una generación. Al tocarlo, Elías sintió no la calidez de la inspiración, sino el gélido reproche de su propia esterilidad. Montó el bloque en su taller, un vasto espacio cavernoso donde la luz del sol entraba en gruesos haces dorados, revelando el omnipresente polvo de mármol que cubría cada herramienta y superficie. Durante meses, Elías luchó, no contra la piedra, sino contra la imagen que debía representar, la maternidad, la gracia, la inocencia. Cada vez que levantaba el martillo veía el rostro de Sarai, y la inocencia que intentaba tallar se distorsionaba en una mueca de desesperación. Su primer intento fue un cataclismo. Talló una figura rígida, con ojos vacíos y una boca apretada por el dolor, la antítesis de la Virgen de la Consuelo que se esperaba. El obispo Melito la vio, y con la amabilidad que sólo la verdadera fe concede, no la condenó, sino que dijo: Elías, esta es la imagen de la Madre de los Dolores, pero no la que esperamos que dé la bienvenida a esta casa de Dios. El mármol te está esperando, tu corazón no lo está. Elías destrozó la escultura esa misma noche con una furia sorda. El sonido de la piedra pulverizándose fue el sonido de su último vestigio de esperanza. Se refugió en la absenta y el silencio. Las semanas se hicieron meses. Los aprendices, temerosos de su temperamento explosivo, evitaban el taller. El obispo Melito visitaba con frecuencia, nunca para presionar, siempre para ofrecer una jarra de agua fresca y una frase simple. Elías, le dijo una vez con voz suave, la gracia que buscas no está en el mármol, está antes de que lo toques. La presión se hizo insoportable, las gentes murmuraban, la catedral estaba casi terminada, pero el corazón, el altar, estaba huérfano. Elías se convirtió en una sombra, su barba creció descuidada, sus ojos, acostumbrados a medir la perfección, solo veían el caos reflejado. Una tarde de tormenta, la tensión alcanzó su punto álgido. Elías había estado bebiendo desde el amanecer. Había empezado un nuevo bloque, un desafío más grande, pero al dar el primer golpe, el cincel resbaló, dejando una fisura irregular que arruinaba la simetría del rostro. Gritó, un aullido de puro, impotente resentimiento. Arrojó el cincel contra la pared y luego, en un acto de autodestrucción total, tomó el mazo de hierro más pesado y golpeó el bloque con una fuerza demencial, una y otra vez, hasta que la figura, que apenas comenzaba a perfilarse, se desintegró en astillas y polvo.
Cayó de rodillas en medio de la desolación de su taller. Fragmentos de mármol, como huesos rotos, lo rodeaban. El polvo blanco se levantó como una mortaja, cubriéndolo de la cabeza a los pies. Ya no era Elías, el maestro cantero. Era solo una ruina, en un paisaje de ruinas. El conflicto no era con Dios, ni con la piedra. Era con el verdugo que habitaba en su propio pecho, que no le permitía dejar de lado la responsabilidad de la pérdida de Sarai. Se había convencido de que su orgullo en el trabajo había sido castigado, que su arte era la maldición, y que la única penitencia era la esterilidad creativa y el dolor eterno. Lloró entonces, no con la rabia de antes, sino con el abandono de un niño que ha perdido su hogar. Sus lágrimas crearon senderos limpios en el polvo de su rostro. Estuvo así por horas, hasta que el sol se puso y la luz de la luna, fría y azul, se filtró por las ventanas, iluminando un único fragmento de mármol a la altura de su mano. Era un trozo diminuto, liso y brillante, que parecía haber escapado a su frenesí destructivo. Elías lo recogió, lo sostuvo entre sus dedos callosos, y por primera vez en un año no vio en la piedra un símbolo de su fracaso, sino una diminuta, frágil promesa de belleza. Cerró los ojos y sin palabras, sin dogmas, sin la intercesión de ningún sacerdote, hizo la oración que jamás imaginó que haría. No le pidió a Dios que le devolviera a Sarai, ni que lo perdonara por el accidente. Simplemente con ese fragmento de mármol apretado hasta que le dolió la palma, le susurró a la imagen de la Virgen que tanto había luchado por negar: «Madre, tú perdiste a tu hijo y lo entregaste. Yo no puedo entregar mi culpa. No te pido la habilidad de tallar, te pido la gracia de la rendición. Enséñame a ver, no a ti, sino a mí mismo, con la misma misericordia que tu hijo me ofrecería si pudiera arrodillarme y perdonarme. Enséñame a sostener el dolor sin dejar que me defina». Fue un acto de suprema vulnerabilidad, un abandono total de su orgullo artístico y personal. El fragmento de mármol se sintió de repente tibia. Exhausto se recostó en el suelo polvoriento, el pedazo de piedra aún en su mano, y se durmió en medio de la devastación. Y entonces llegó el sueño. No fue una visión celestial con trompetas, sino un encuentro sencillo y profundamente humano. En la quietud de su mente, vio a Sarai vestida de blanco, no como la vio por última vez, sino como la vio el día de su boda. Estaba sonriendo, pero era una sonrisa teñida de una tristeza madura. Ella no habló con palabras, sino con un sentimiento que inundó su ser: paz. Con una mano espectral, lo guió hacia la única pieza de mármol de Paros que quedaba en el taller, un bloque irregular y más pequeño que había sido desechado para otro proyecto. Ella le tocó la muñeca y luego la piedra. Elías sintió la presión de sus dedos, no como un fantasma, sino como un peso familiar y reconfortante. En el toque él entendió el mensaje: la perfección es una ambición, la compasión es una necesidad. Se despertó al amanecer. El aire estaba en calma, limpio de la tormenta. Miró el bloque pequeño, el que Sarai había señalado en el sueño. Era imperfecto, más veteado que el mármol de Paros que había destruido. Pero al mirarlo, por primera vez, Elías no vio el defecto de la piedra. Vio su carácter, tomó sus herramientas. Esta vez no hubo frenesí, no hubo rabia. Había una concentración serena, casi de oración. No estaba tallando para el obispo, ni para la historia, ni para recuperar su reputación. Estaba tallando para entregar la culpa. Cada golpe del cincel era un golpe contra el resentimiento, un acto de autoliberación. La imagen que emergió no se parecía a las grandiosas figuras romanas o griegas que había perfeccionado. Esta virgen era joven, con un rostro marcado por una sutil melancolía que era reconociblemente humana, pero con los ojos alzados en una expresión de aceptación profunda, no de éxtasis. Su postura no era de realeza divina, sino de una madre sencilla con una mano posada suavemente sobre su propio corazón, como quien se consuela a sí misma en un dolor callado. El toque maestro, el detalle único que hizo a la escultura eterna, fue la veta imperfecta del mármol. Elías la había incorporado, no la había escondido. Cruzaba el pecho de la figura, como una cicatriz de vida, una marca que decía: la pureza no es la ausencia de dolor, sino la aceptación de la herida. Cuando el trabajo terminó, Elías no sintió orgullo, sintió una ligereza abrumadora, la paz de quien ha devuelto una pesada carga. La inauguración fue un evento solemne. El obispo Melito, con su sabiduría tranquila, hizo el rito. Cuando se quitó el velo, hubo un silencio largo y reverente en la catedral. La gente había esperado una obra maestra de la técnica. En su lugar,
se encontraron con una obra maestra de la empatía. Era una virgen a la que podían rezar, porque ella también parecía haber sufrido. El obispo Melito se acercó a Elías, que permanecía en la sombra, y solo le dijo: «Bienvenido de vuelta, hijo. La gracia te ha encontrado, no en la perfección, sino en la humildad de tu quebranto». Elías se retiró de los grandes encargos. Nunca recuperó la arrogancia del maestro cantero. En cambio, usó sus manos para tallar pequeñas e íntimas figuras de la Virgen, la gracia que ahora sí podía entender, y las regaló a los enfermos, a los marginados, a los que cargaban con culpas autoimpuestas. Su vida, en efecto, cambió para siempre. La oración no le trajo milagros externos ni recuperó lo que había perdido. Le trajo el milagro de la autoaceptación y la habilidad de transformar su dolor más profundo en una fuente de consuelo para otros. Su arte se convirtió en su verdadero ministerio. Esta carta que ustedes acaban de leer fue escrita por Elías mismo, años después. La guardó en el hueco de la estatua que él mismo talló. Ahora que la han leído, notarán que la historia no trata sobre la Virgen, trata sobre la condición humana, sobre cómo la desesperación puede ser el umbral de la redención. Elías nos enseña que el verdadero shock factor de la vida es descubrir que el único obstáculo para el perdón es el propio orgullo. Permítanme concluir. Esta profunda narrativa de caída y resurgimiento es un espejo para todos nosotros. Si desean explorar cómo esta misma fuerza transformadora opera en su propia vida, o si quieren que analicemos la técnica de la rendición que Elías descubrió, por favor, continúen la conversación. Yo, el padre Daniel, estoy aquí para guiarles a través de las ruinas hasta la gracia.